Bueno, buenas tardes. Excusando en primer lugar a nuestro secretario ejecutivo, Antonio Sánchez, que muy a su pesar no nos puede acompañar esta tarde, la Fundación Euroárabe quiere dar la bienvenida a nuestras invitadas, Pilar Bonet y Helen Womack, al director del Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada, Enrique Quero, y por supuesto a todas y a todos vosotros que estáis aquí esta tarde en la Fundación. Bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde sin duda se presenta muy interesante con la mesa redonda que bajo el título Fuentes Exclusiva, charla de dos corresponsales en Moscú, nos va a permitir adentrarnos en el trabajo periodístico desarrollado por estas dos reconocidas periodistas que durante años informaron de lo acontecido en la URSS del siglo pasado y en la Rusia de este 21. Sin duda el papel de los medios de comunicación y de quienes trabajan en ellos es fundamental para el desarrollo de un Estado democrático y de derecho, pues son pieza fundamental del derecho fundamental que tiene la ciudadanía, reconocida en las cartas internacionales y en constituciones democráticas como la española, un derecho fundamental a recibir información veraz, plural y contrastada. Y si hablamos de las corresponsalías, como es el caso que nos ocupa esta tarde, es todavía mayor, pues ellas y ellos, los corresponsales, son los que nos abren las ventanas que nos permiten asomarnos al mundo para conocer y saber qué pasa más allá de la puerta de nuestras casas. Todo ello servido desde el ejercicio del buen periodismo, riguroso y creíble, que huye de toda información de parte, informaciones descontextualizadas, informaciones erróneas o simplemente informaciones falsas. Reiterando la bienvenida a nuestras invitadas y dando paso ya al director del Centro de Culturas Eslavas, Enrique, cuando quieras. Bien, pues ahora, buenas tardes. ¿No escucháis bien? Ahora. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Voy a, antes de nada, reiterar que sabéis que podéis coger aquí los auriculares para la simultánea del inglés al español. Pues bien, quiero empezar por dar las gracias, por supuesto, a Antonio Sánchez por acoger desde el primer minuto la posibilidad de celebrar aquí este evento, y a Lola Fernández, por supuesto, directora de comunicación de esta Fundación Euroárabe, por estas cálidas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Lola. Quiero decir que para el Centro de Culturas Eslavas es un momento muy especial, porque hoy contamos con dos corresponsales que yo considero tienen una trayectoria brillante. Una española y la otra británica. ¿De qué nos van a hablar? Bueno, van a hablar sobre su larguísima, yo incluso diría, estancia en la URSS. En eso coincidimos los tres. Estuvimos en la URSS y después en la Rusia del siglo XXI. Voy a presentarla brevemente a ambas. De Pilar Bonet, en primer lugar, decir que es una ya asidua del Centro de Culturas Eslavas de nuestra universidad. Como bien sabéis, es una periodista española que dirigió durante 15 años la corresponsalía del diario El País en la Unión Soviética, con sede en Moscú, periodo en el que cubrió acontecimientos como la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, muy importante la llegada al poder de Gorbachov en la Unión Soviética y la caída de los regímenes comunistas de los países del este. También ejerció como corresponsal en Alemania durante 4 años, antes de regresar a Moscú para seguir haciendo de corresponsal en Rusia y de buena parte de los países que forman la conocida como Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Es autora de libros como Imágenes sobre un fondo rojo, Estampas de la crisis soviética, La Rusia imposible, Boris Yeltsin, un provinciano en el Kremlin, y también ha sido acreedora de premios como el Premio Víctor de la Serna y el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez. También ha sido galardonada 2 veces por el Club
Internacional de Prensa como mejor corresponsal de España en el exterior. Pilar, bienvenida a este evento. Por otra parte, tenemos a Helen Ruth Womack, que ha trabajado en Rusia durante el mandato de 3 dirigentes del Kremlin. En la época de Gorbachev trabajó para la agencia Reuters. Con Yeltsin fue corresponsal en Moscú para el periódico británico The Independent. Entre 2000 y 2003 se tomó un descanso en Australia tras regresar a Moscú estuvo colaborando con el Sydney Morning Herald y The Age en Melbourne. En 2015, una página web extremista la calificó de rusófoba patológica y el Ministerio de Asuntos Exteriores se negó a renovar su acreditación de Rusia, evidentemente. La periodista se instaló en Budapest, donde vive actualmente, y escribe sobre los refugiados para el ACNUR. Pues bien, bienvenida Helen a este evento. El evento que hemos preparado se basa en una serie de cuestiones que hemos acordado previamente y el objetivo es que todos disfrutemos con la experiencia que han tenido estas 2 magníficas periodistas en momentos tan cambiantes y tan decisivos, no solo para la Unión Soviética y para Rusia, sino también, yo creo, y a la vista de los hechos me remito, para la historia de la humanidad. Así que voy a empezar con la primera pregunta. Nos interesaría a todos que nos contéis vuestra experiencia en la URSS y posteriormente en Rusia, y que nos contéis sobre todo cómo fue cambiando esa realidad vuestra, tanto vital como profesional. Así que puedes responder, por ejemplo, tú, Pilar. Esto está funcionando, ¿verdad? Sí. Bueno, quería decir que yo llegué a la Unión Soviética en 1984, lo que para la mayoría de la gente que está en esta sala es prehistoria profunda. Entonces, si queréis mirarme como a un dinosaurio, estoy dispuesta. ¿Y por qué fui a la Unión Soviética? Bueno, nada que ver con la política, de hecho. A mí me gustaba mucho estudiar lenguas extranjeras, estudiaba en Barcelona y como estábamos en huelga constantemente, me pasaba la vida en la Filmoteca. Y en la Filmoteca había películas de Baida y yo quería estudiar polaco. Y polaco no lo había en Barcelona, entonces me puse a estudiar ruso. A partir de ahí, luego me fui a Viena para la agencia EFE y trabajábamos para todo el este. No me gustaba la forma en que se cubría el este de Europa y estaba estudiando ruso y pensé, bueno, me apetece muchísimo ir a Rusia porque quiero ver qué pasa realmente. También me había interesado por la literatura y no confiaba en la información que había, me parecía que era una información sesgada. Entonces, un poco fui a Rusia como Santo Tomás, es decir, a tocar, es decir, lo que yo vea, eso sí lo voy a creer, y lo que no vea, no lo creo, ¿no? Entonces, mi intención siempre, desde el principio, fue cómo entrar en un mundo que no entiendo, Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las grietas? ¿Por dónde entro en este mundo, no? Y las grietas que yo encontré eran españoles, niños de la guerra, descendientes de la guerra civil, que todavía vivían allí y que eran bastante jóvenes, y que te abrían su casa y aprendías mucho sobre la vida de los ciudadanos de allí. Amigos que conocí a una, ¿cómo se llama? Una lectora de catalán en la Universidad de Moscú que me presentó a un montón de gente. Eurocomunistas, que también lo sabía, o sea, bueno, y otros amigos que me venían recomendado, que eran mis fuentes profundas, pero total, me monté mi propio tinglado y siempre huí de las interpretaciones manidas, es decir, yo podía equivocarme, pero me equivocaba yo. Yo siempre defendí la equivocación personal, yo he sido siempre capaz de salir a la plaza y fustigarme si me equivoco, pero prefiero no engordar
la hamburguesa que se crea de informaciones de segunda mano que van proliferando. O sea, ahora nadie se acuerda, pero muchos medios prestigiosos, medios de comunicación, publicaban verdaderas tonterías que nos contaba personas que estaban especialmente educadas para contárnoslas. Yo normalmente lo que hacía era, lo que me contaban, pumba, lo tiraba encima de la ventana y ahí se pudría. Las personas que yo no confiaba. Entonces me llamaban para decirme, ¿y aquel plan secreto y tal? ¡Oh, por Dios! O sea, se quedó allí colgado. Bueno, ese era mi enfoque. Entonces yo vivía tanto el trabajo que no se puede decir que tuviera mucha vida personal, porque vivía como una estudiante. Por suerte era bastante joven y no me importaba mucho. Nunca estuve dispuesta a perder mucho tiempo en decorar mi casa, en cuestiones estéticas que tuvieran que ver conmigo. Sí me gustaba hacer cosas culturales, ir al teatro, descubrir, pero el enfoque de estoy ante un mundo que no comprendo y quiero comprender por dónde entro, era algo que penetraba toda mi actividad. O sea, esa es la verdad. Bueno, poco a poco fueron cayendo, y era un mundo cerrado, hasta que llegó Gorbachov al poder. Y entonces empezó una nueva época de apertura, y ese mundo cerrado, lleno de rituales, se fue convirtiendo en un mundo normal, ¿no? O sea, las cosas perdían el carácter hierático y rígido de los rituales acuñados y se transformaban en realidades dinámicas y vitales. Es decir, la vida entraba en un cuadro que tú intentabas interpretar, y entonces tú también te ibas descongelando, por decirlo de alguna manera, en la misma medida en que el objeto que veías cobraba este dinamismo. Y ya no era interpretar jeroglíficos egipcios, sino que era convivir con la gente. Y yo recuerdo muy bien la época de Gorbachov como una época en que caían los tabús como si fuera la danza de los 7 velos. Un día uno, otro día otro, otro día otro. Y cada día había cosas nuevas, la realidad penetraba. La realidad lo invadía todo. Y era tan fascinante realmente. Es muy difícil que los jóvenes que están aquí, que viven en mundos que no estaban tan ritualizados, puedan entender esto, ¿no? Pero esa idea de que la realidad lo derretía todo, derretía las fórmulas de comunicación del Pravda, donde había siempre, ¿te acuerdas, Enrique? Aquellos artículos que no se podían entender. Yo al principio pensaba que era yo que no hablaba la lengua lo suficientemente bien, hasta que te das cuenta de que están escritos en una lengua que no se puede entender porque están escritos para que no se entienda, ¿no? Y entonces había que bajar en el artículo hasta encontrar la palabra apnako, que quiere decir sin embargo. Y a partir del sin embargo puede ser que hubiera 2 frases de realidad. Bueno, pues todo aquel mundo interpretativo que llamaba al colega y decía, he visto que en el sarcófago, en el entierro del secretario general, hay 23 piernas, pero son 12 personas, ¿dónde está la pierna que falta? O al revés, hay 24, sí, hay 13 cabezas y, en fin, que no, las cabezas y las piernas no correspondían. Aquí lo han falsificado, se han cargado a uno. Este tipo de cosas dejaron de ser, se convirtieron en inútiles. La interpretación de rituales, lo que se llamaba la sovietología, desapareció, ¿no? Y entonces yo recuerdo cuando la glasnost, que era la transparencia informativa, que era uno de los elementos de la democratización que había lanzado Gorbachov, entró en una fase álgida con lo que se llamó el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados de la URSS. Yo recuerdo que estaba en Turkmenistán y por primera vez, y eso era el 89, por primera vez, y yo había llegado a Rusia, a la Unión Soviética en el 84, por primera vez me olvidé de dónde estaba. Y me acuerdo que en Ashgabat, bebiendo con unos amigos, el corresponsal de un periódico de Moscú, un militar demócrata, una periodista de Siberia, nos olvidamos de dónde estábamos, empezamos a contar chistes y a gritar y a reír, y de verdad pensaba yo que estaba en Barcelona o en Menorca o en algún sitio así, hasta que alguien dijo, oh, cuidado, que abajo vive el jefe del KGB de Turkmenistán.
Pero bueno, era todo ya era otra cosa, o sea, se abría el mundo y te convertías en parte de la historia. Y bueno, todo eso luego se hundió el país, desapareció, y poco a poco lo que se había ido abriendo se fue cerrando, y ahora estamos en un mundo que ha vuelto atrás, como una película que se rebobina, no sabes muy bien hasta qué atrás ha vuelto, pero tengo la impresión de que el mundo al que llegué tenía fisuras que te llevaban a brotes de realidad que luego se desarrollaron, y el mundo que vive ahora Rusia es un mundo que se ha cerrado, donde todos estos elementos de realidad están a la defensiva y no sabemos si tendrán una nueva oportunidad o quienes los representan acabarán en la cárcel como está pasando, ¿no? Bueno, podría hablar de muchas cosas más, pero yo creo que mejor que hable de otros. Una pequeña cosa, para que os deis idea de cómo el paso del tiempo, cuando yo llegué a Moscú en el 84, no había comunicación telefónica directa, había que pedir conferencia telefónica, y te la daban en el plazo de una hora, con lo cual la sensación de estar cerrada más allá era muy viva. Después vivíamos en bloques especiales para extranjeros que tenían una garita donde había un policía que controlaba a la gente que entraba y salía. Teníamos tiendas especiales donde podíamos comprar con dólares o con divisas que los rusos no tenían. O sea, éramos al mismo tiempo unos privilegiados y unos prisioneros. No era tan fácil mezclarse con el mundo exterior, ¿no? Bueno, por decirlo. Sí, efectivamente, solo... El azul. Efectivamente, solo por corroborar lo que está diciendo Pilar, es que la Unión Soviética era otro mundo. O sea, realmente era un mundo diferente. Esto que cuentas de que para llamar por teléfono a 3 rublos el minuto había que hacer cola importante para poder llamar a tu España, en este caso, si tú quisieras, o lo de las tiendas de extranjeros, que es una cosa surrealista. Quiero decir, las tiendas en Rusia estaban vacías, en la Unión Soviética, y los extranjeros en dólares podían comprar de todo. Entonces, digamos que era como un mundo un poco alucinante, y un poco una consecuencia también de las políticas de Gorbachev, que supongo que algunas cuestiones trataremos aquí. Pues bien, Helen, ahora tienes tú la palabra. Well, I count myself very lucky indeed that I lived in Moscow in what the Russians call the vegetarian years. So the mass murders of Stalin were long ago in the past. The Kremlin rulers were no longer eating their own people. People were not living in fear. They had hope for the future. And now, unfortunately, as Pilar has said, Russia is again closing down, and very many Russians are again living in fear. I spent a very long time in Russia, 30 years, under 3 different Kremlin leaders, Gorbachev in the period of perestroika and glasnost, Yeltsin in the period of very difficult, turbulent market reforms, and Putin, and to some extent Dmitry Medvedev, if you count him as an independent president, when Russia returned to order. And each of those periods was so different that actually it was sort of, every time it was like living in a new country. And that perhaps explains why I stayed there for so long, because it was endlessly interesting and varied and different every time. In my 3 incarnations in Moscow, first I was working for Reuters news agency in Gorbachev's time. My lifestyle was quite interesting, really. I had to live in a special foreigners building. It was a bit like an Oxford college, I suppose. There was a guard at the gate. I had to assume that the telephone and the walls were bugged. I had to have a maid, even though I didn't really want one.
I used to go out to the puppet theatre and meet the dissidents outside, and they would give me little samizdat documents that I would bring in and share with the other correspondents in the building. If I wanted to travel, I had to go with a minder from the Foreign Ministry, and I remember the very first tour that we went on was to a collective farm in Poltava in Ukraine, and the Foreign Ministry took us there. They showed us some pigs and some cows, and then they gave us a very big meal and got us drunk, and at the end of the trip, of course, I wrote nothing at all. So that was how we lived to begin with in the early Gorbachev days, before Glasnost got going. I would spend my days reading between the lines of Pravda and going to diplomatic cocktail parties. And one night I was crying. I was thinking to myself, my God, is this what my life is going to be now? I came here because I wanted to meet real Russians. So on a very snowy night, I walked out onto Passion Boulevard. It was called Passion Boulevard because of the monastery of the Passion of Christ. But for me, it would always have another meaning, Passion Boulevard, because it was on this boulevard, late at night, that I met the man who was to become my husband, Kostya Gagarin. And this was in the days of when Gorbachev was cracking down on alcohol abuse, and you couldn't buy vodka. And Kostya came up to me on the street and he said, "Hey lady, have you got any vodka?" And I said, "You leave me alone, you leave me alone. I'm a citizen of Her Majesty the Queen. I'm a foreign correspondent." And he said to me, calm down, do you want to come to a party?" So I said, "Yeah, okay." And I went with him up in a creaking lift to an old flat, and I met my first Russians, and they were drinking tea and eating what are called in Russian sukhariki, they're little dry bread biscuits. And they had some mandarins because it was nearly Christmas. So that's how I lived in Gorbachev's time. As I say, I married Kostya. We had a rather difficult time. The KGB followed us, and it looked as if we were going to become another human rights case, except that Margaret Thatcher was preparing her first visit to Moscow, and so the diplomatic atmosphere changed, and instead of becoming a human rights case, Kostya and I were allowed to have a wedding. And as a married couple, we then went into the Yeltsin period, and that was quite different. By then I was working for a newspaper, The Independent. By then there was a free market. The prices had all been released, so overnight all the prices went up. It became quite terrifying for poor ordinary Russians who didn't have much money. But the advantage for Kostya and myself was that we were able to rent a flat in the private sector. And so increasingly I was able to live like an ordinary Russian. Sorry, I just need to have a little drink. Kostya was a builder. So what he used to do, he would rent a flat that was in bad condition, and then he'd do it up, and we would live in it for a while at a low rent. And then when the landlord put the rent up, we would move to another flat, and Kostya would do it up again, and we'd live there at a low rent. And so we moved from flat to flat. And then, in Putin's time, by then I was divorced from Kostya, but he was still my friend, and I was living alone in poorer circumstances on the edge of Moscow, living more like a poor ordinary Russian. And unlike Pilar, who concentrated on writing about politics, I generally wrote about ordinary people and how they were living. And the stories of ordinary people are in my book, The Ice Walk, which I'll tell you about a little bit later on. Bien, muchas gracias por tu interesantísima respuesta. Enrique. Sí. Bien, seguimos con la
siguiente pregunta, y es que en todos esos años que vivisteis en la Unión Soviética y después en Rusia, seguro que habéis tenido multitud de anécdotas interesantes que contar, estoy seguro de eso. Contadnos alguna, de la que consideréis así como más relevante, alguna, varias, como queráis. Helen, cuéntanos alguna anécdota. Well, as I say, I specialised in writing about ordinary people and how they lived. So, in the times of shortages, I went with my best friend Tamara, or Toma, and we went to see if we could get the ingredients for a lemon pie. And we went to several shops, we queued, we managed to get some flour, and then we went to another shop and we queued a bit more, and we managed to get some margarine, and then we went to another shop and we queued a bit more, and I think we managed to get some sugar, and we put all of this into what the Russians call an avoyska, and a avoyska was a string bag that you carried just in case something happened to be on sale in the shops. So we put all this into the avoyska, but then we needed the lemons for the lemon pie, and we walked all over Moscow and we didn't find any lemons. So we had the ingredients for the pastry, but not the filling. And I wrote this story for the Sunday Independent, and it was incredibly popular. People in the West at this time had a great interest in how ordinary people were living. I mean, I could write, for example, about how a man, he sold his wedding ring in order to be able to buy soap powder to wash his children's clothes. I could write a story like that, and my readers were fascinated. And although I didn't write as much as Pilar did about politics, for me, if a person didn't have elementary things like milk for their baby, that was politics. Pilar. Bueno, brevemente estaba pensando en tres cosas diferentes. Sí, el tipo, al principio cuando llegué, los amigos que me acogieron y me protegieron, esta amiga que era lectora en la Universidad de Moscú, algunos eurocomunistas rusos, me llevaban a ver jóvenes que estaban, todos eran o porteros de noche, o barrían las calles, o trabajaban en kioscos, o trabajaban como vigilantes en obras. Y todos eran jóvenes brillantísimos que habían sido expulsados de la universidad y de diferentes instituciones. Entonces, el trabajo consistía en salir a la calle y pasearse por un patio interior, hablando con fulanito, con menganito, con zutanito, y tenía esa sensación, ¿son reales esta gente o no son reales? ¿Quiénes son? Y todos se convirtieron en politólogos, en miembros de la administración presidencial, todos tuvieron cargos y posiciones. Algunos de ellos, como por ejemplo Boris Kagarlitsky, que es un sociólogo muy prestigioso, está en la cárcel hoy en día por haber dicho algo que no tenía que haber dicho. O sea, es decir, y cuando yo le conocí, acababa de salir de la cárcel por ser un joven eurocomunista, o sea, lo habían procesado. Uno de estos jóvenes, que luego me ayudó en el pasado, un día era muy inteligente, era historiador, y a partir de las informaciones de los periódicos, todavía no estaba la Glasnost en pleno funcionamiento, pero hizo un informe sobre las tropas soviéticas en Afganistán. Y alguien, y creo que fue Kagarlitsky, filtró este informe al extranjero y se publicó en una revista que se llamaba Problems of Communism. Era un sitio donde se publicaban informaciones sobre...
Y un día este amigo mío estaba bebiendo té en la cocina de su casa y de repente oye en Radio Europa, Radio Svoboda, que ha llegado a Occidente un informe que probablemente ha escrito un alto cargo del Comité Central sobre la situación de las tropas soviéticas en Afganistán. Y era su informe. O sea, esto era. Luego, otra cosa que fue sorprendente, Gorbachov empezó de una manera y las cosas no funcionaron, cambió de táctica y lanzó otras cosas nuevas. Pero una de las primeras cosas que hizo fue la campaña antialcohólica. Y el Ministerio de Exteriores había programado un viaje a Moldavia para tomar vinos moldavos y hablar de la industria del vino. Y de repente declaran la campaña antialcohólica, el Ministerio no quiere suspender el viaje y nos vamos todos a Moldavia con el Ministerio de Exteriores y nos hablan de vinos, pero no probamos ni un solo vino en todo el viaje, solo manzanas. Entonces pasamos varios días comiendo manzanas y hablando entre nosotros para ver si quedaba alguna tienda en Chisinau donde pudiéramos comprar vino. Y la tercera historia, o sea, que querría contar, intento sintetizarla, estaba en Siberia en el año 89, creo que era el 89. En aquel entonces había empezado el nuevo Parlamento soviético, el Congreso de Diputados Populares de la URSS, y los corresponsales italianos, que eran todos muy elegantes y muy finos, imitaban los abrigos que llevaban los miembros del Politburó. El Politburó era el máximo órgano dirigente del Partido Comunista y cuando tenían que presidir un acto oficial salían a la tribuna del mausoleo de Lenin con un abrigo que tenía un cuello de astracán, o sea, vale, pues se puso de moda y los corresponsales italianos llevaban estos abrigos solo que de cashmere, o sea, súper ligeros, súper elegantes. Y yo estaba en Siberia, en una ciudad que se llamaba Surgut, y de repente vi la primera, salía muy contenta de un supermercado porque había podido comprar una pastilla de jabón, y saliendo del supermercado vi que ponía un letrero poniendo rebajas. Y ahí había un abrigo como el de los dirigentes del Politburó. Entonces lo compré por 80-85 rublos, era baratísimo, me lo llevé a Moscú, y ese abrigo estuvo conmigo años y años. Y era pesadísimo porque estaba forrado de guata y no había quien llevara ese abrigo, ¿no? Pero era un abrigo muy interesante porque estaba confeccionado en la fábrica, el 26 Congreso del PECUS de Magnitogorsk. Y tenía unas instrucciones para el lavado con el detergente de marca Ardilla. O sea, y eso me encantaba. Y bueno, cuando hacía fiestas en mi casa también tenía un gorro cosaco y había quien se lo ponía y jugaba. Bueno, en Alemania intenté darlo a un museo del traje, pero no lo conseguí. Y volví a Rusia en el año 2001 con el abrigo. Y una vez en un cumpleaños de Gorbachov, pensé, Gorbachov en su fundación había hecho una exposición de las ropas de Raisa, y entonces pensé, pues le regalo el abrigo. Y fui, envolví el abrigo, también encontré unos cordeles como de la época soviética y me fui allí. Primero le regalé vino, vale, y luego casi al final saqué el paquete allí y expliqué la historia del abrigo y me acuerdo que estaban en primera fila Kohl y Geichner mirándome alucinados mientras yo mantenía el abrigo así. Y Gorbachov el guardaespaldas cogió el abrigo para guardarlo y Gorbachov me dijo al oído, la próxima vez regálame algo español. Sí, pero la historia no acabó así, porque al cabo de unos años vinieron unos colegas de una televisión y les conté esta historia del abrigo y dice, vamos a filmar el abrigo. Llamé a la Fundación Gorbachov y me dicen, y tenemos una foto del abrigo. Y efectivamente hay una foto donde yo con cara de loca le doy el abrigo a Gorbachov y Gorbachov mira el abrigo así. Pero resulta que el abrigo lo habían dado al Museo de Historia de la ciudad. Y escribimos una carta al Museo de Historia de Moscú y citaron al equipo de televisión y los llevaron por unos corredores y al lado de los armarios donde están las casacas de las tropas napoleónicas hay un armario donde está mi abrigo.
Le sacaron el abrigo sobre una percha con guantes blancos y se lo mostraron y filmaron el abrigo que está allí en la Plaza Roja. Entonces yo traduje el artículo porque eso lo escribí y se lo regalé al museo para que supieran la historia de ese abrigo. Sí, bien, qué bueno, qué bien. Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción. Cuando tú llegas a la Unión Soviética, hay 3 fiestas que son particularmente relevantes. Son el Día del Trabajador, lógicamente, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, y el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer. Pues esa fiesta es particularmente relevante en Rusia. Quizás es una fiesta donde se resalta la importancia de la mujer en la sociedad rusa. Desde el punto de vista de la celebración y occidental nuestro, plantearía dudas, ¿no? Algunas de las cuestiones sobre cómo se celebra, ¿no? Pero es indiscutible que ese día todas las mujeres se les regalan flores, muy importante, y se tiene en general un detalle con ellas, ¿no? Pues bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué pensáis del papel de la mujer en la sociedad rusa desde un punto de vista diacrónico y sincrónico actualmente? Pues bien, puede responder a esta pregunta, por ejemplo, Helen. Well, I had an agreement with my husband. I had an agreement with my husband, Kostya, that he could give me flowers on any day of the year, except the 8th of March, Women's Day. Because on Women's Day you would see men carrying 3 little wilted red tulips or a little bunch of mimosa, and the woman would be expected to cook a big meal and then at the end of the holiday to do all the washing up. So I said to Kostya, no, that's not for me. Any day of the year you can give me a bouquet of flowers, but not on International Women's Day. And I'd like to tell you that throughout my career, I never really thought very much about being a woman. I am a woman, as you can see. I am a woman. But I didn't focus on that. I'm a person, I'm a human being. And I found that if I behaved like a human being, people treated me like a human being, so that I didn't experience any particular harassment or sexism. Except when I went to Afghanistan to cover the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan in 1988. And all the journalists were lined up on the tarmac at Kabul airport, and we were going to fly to Jalalabad to join the tank convoy that was going to trundle through Afghanistan to the border with Uzbekistan, to Termez in Uzbekistan. And there were 4 women in the group. And the general, he took one look at the women and he said, I'm not taking those women. And so I said, I've got a job to do. You are taking me. If women can give birth, women can go to war, I said. I don't know where I got the courage from. So the general said, right, get on that plane. And we all got on the plane, and on the plane, my hands were sweating. I was so nervous. I was holding the hand of the Italian correspondent and saying to him, I'm sorry, it's a bit sweaty. And I thank God when we safely landed. And we got on the tank convoy, and we had a choice. We could either sit inside the tank, in which case we would be safe from snipers, but if the tank rolled over a mine, then we would be dead. Or we could sit up on top of the tank and breathe fresh air, but there was a danger that the Mujahideen would shoot us. And so the tank convoy set off, and because the rebels were still shooting, the convoy couldn't stop. And it was an 8-hour journey from Jalalabad to Kabul. And suddenly it started to dawn on me why the general had not wanted to take women. And it had nothing to do with sexism. It was simply that, you know, when the men needed to go to the toilet, they could pee merrily off the side of the moving tanks.
But when the women wanted to go to the toilet, all we could do was we could cross our legs and not drink water. And so I was getting quite desperate. And finally, about 5 hours into this terrible, dusty journey, one of the tanks in front of us broke down and the whole convoy ground to a halt. So I took my chance and I leapt off the tank and I quickly went behind a rock and I prayed that the tank convoy wouldn't set off again with me with my knickers down in Mujahideen held territory. Bien. Pilar, cuéntanos. La verdad es que el Día de la Mujer a mí me pareció siempre como muy habitual. Pensé que pobres mujeres que tenían que limpiar toda la vajilla al fin de la jornada, y siempre me pareció como bastante artificial. O sea, y bueno, ya con el tiempo me cansé de decir, bueno, yo no celebro este día, me da igual, si me felicitan, pues me felicitan y ya está bien. Yo lo que sí creo es que las mujeres rusas, no sé si está bien decirlo, pero es que verdaderamente creo que son muchísimo mejores que los hombres, lo siento. Es que creo que son una raza diferente. O sea, es que yo, francamente, si fuera un empresario, creo que solo contrataría mujeres rusas, porque tienen un sentido de la responsabilidad y una... que yo no veo, no quiero ser sexista, pero sí creo que las mujeres rusas son admirables porque no solo hacen su trabajo, sino también montones de cosas y no reciben muchos premios por ello, no se las compensa. De aquí que a veces parezcan un poco gruñonas o bastante gruñonas, pero todos conocemos el personaje de la señora gruñona que se derrite en cuanto le dices algo que no esperas, ¿no? O sea, algo amable, porque reciben muy pocas palabras amables, solo esas flores un día al año. Y yo también como Helen, pues tampoco sí, también soy una mujer, pero yo también pensaba en mí como una profesional y alguien una persona y ya está, y bueno, o sea, alguna vez incluso me puedo haber beneficiado de haber sido una mujer. Yo recuerdo una vez que cuando estaba el Parlamento en plena contienda entre Putin y Yeltsin y su gente y la gente del Parlamento, yo iba y venía porque mi oficina estaba muy cerca, iba a escribir y volvía al Parlamento y en un momento dado no me dejan entrar. Y entonces veo que hay una chica delante de mí y la chica se pone a llorar y la dejan entrar. Y entonces yo conseguí llorar, o sea, y me dejaron entrar. O sea, pensé, bueno, no está mal, Y luego el tema del harassment, pues para mí el tema era, si a alguien se le ocurría alguna cosa, era cómo salir sana y salva de situaciones comprometidas sin organizar ningún escándalo. O sea, esa era y la más gorda de todas fue cuando me infiltraba en todas partes, iba a entrevistar a gente que no conocía con el Congreso de los Diputados, pues fui una vez a entrevistar a un gran dirigente, miembro del Comité Central Patriótico, a las 3 de la tarde, y el ayudante nos iba poniendo coñac y más coñac y más coñac, y yo no había comido. Entonces, en un momento dado, yo le digo, bueno, cuénteme otra, no sé qué, no sé cuántos, explíqueme más. Dice, bueno, ¿y qué le voy a explicar? Y entonces, ¿qué me quedará para mañana? Y le digo, bueno, me tengo que ir. Y entonces me pone la mano en la puerta y dice, ¿a dónde va a ir usted? O sea, ahora y tal. Y digo, no, aquí hay que salir sana y salva y no tener un conflicto con el Comité Central. Entonces lo miré a los ojos y le dije, usted es como un niño, no se da cuenta de que todo está lleno de micrófonos y que lo están espiando, pero no se da cuenta. Y además, como me ha explicado usted muy bien, yo soy una pobre trabajadora explotada por el capitalismo y la verdad es que tengo otras cosas que hacer. Entonces, me acuerdo del tío, le dio un ataque de risa
Y yo me iba por el pasillo corriendo y el tío riéndose detrás, gritando, ¡capitalismo! ¡Juá, juá, juá! Pero me sale. Sí, realmente yo creo que el papel de la mujer en la sociedad rusa es evidente que es central en cualquier sociedad, ¿no? Pero en la rusa particularmente por el peso que haya tenido también desde el punto de vista de en la casa, cómo llevan la casa el hombre, no sé si está bien decirlo o no, pero ayuda poco generalmente, ¿no? Vamos a dejarlo que ayuda poco, ¿no? Y la mujer en la época soviética y en la rusa pues tiene que hacer las compras, hacer las colas en aquella época, preparar la comida y hacer todo en la casa, menos el día 8, que es el día en que ella no hace nada. Eso es así, ¿no? También lo hacían, cuando tenía que hacerlo el hombre, teóricamente. Sí, la verdad es que sí, es curioso, curioso. Dime. Could I just add that I think modern young Russian women are much more liberated than older Russian women were. They know all about feminism these days, of course, and if you think of very brave women like Pussy Riot, for example, I think that modern young Russian women are as free and liberated as their sisters in Western Europe and America. Speaking personally, I felt that I had a life in Russia when I was a young woman and a middle-aged woman, but I didn't feel that I would have much of a life in Russia as an old woman. I didn't want to wear a headscarf and sit on a bench outside my apartment block gossiping about the people who were going in and out, or looking after grandchildren. And I do still think that even now, older Russian women probably have more opportunities and a better life if they're living in Europe. They have the possibility to be physically active, to be part of society, whereas I think that still Russia tends to wipe out the older generation of women. Totalmente de acuerdo, sí. Pues bien, ya una última pregunta, o penúltima. ¿Qué es lo que echáis de menos de ese impresionante país? Bueno, el país a donde llegamos no fue el país de donde salimos, ¿no? Porque el país a donde llegamos era un país mucho más grande y tenía muchas más culturas y tenía bueno, otra orientación, etc., ¿no? Pero yo sí he hecho algo de menos, es el perderme en el espacio, el viajar sola por espacios no turísticos, donde no hay nadie, y donde, bueno, pues me encantan los espacios siberianos, ¿no? Me encanta volver del lejano oriente en avión cuando amanece y vas viendo toda Siberia, ¿no? Y cómo sale el sol, ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaba mucho viajar sola por Rusia y creo que eso es una de las cosas que más he hecho de menos, aparte de algunas personas concretas, pero no tantas, porque muchas han muerto, otras están aquí, y los que quedan, que me son afines, pues no son tantos. O sea, la verdad. Mi problema ahora, por ejemplo, yo sufro del síndrome de las aceras estrechas. Voy por la calle y me falta espacio, o sea, yo siempre tengo que calcular el coeficiente del rozamiento humano para llegar a los sitios y añado 10 minutos más porque veo una señora con un carrito y digo, ostras, ya no puedo pasar. O sea, y caben dos y van despacio y no se dan cuenta y hablan y no ceden. O sea, el sentimiento del espacio es lo que más noto que me ha cambiado, ¿no? Aparte del sentimiento gastronómico también, me gustan mucho las cosas ácidas, o sea, no me acaba de gustar, bueno, no sé, he cambiado de gustos de algunas cosas, pero el espacio. ¿Qué echas de menos? Well, even though I was called a pathological Russophobe, I think you understand that in fact I love Russia and still love Russia.
And even though I was forced to leave Russia, carrying my poor old cat, 18-year-old cat, in a bag on the Aeroflot plane out to Budapest, even though I was forced to leave Russia, the things I love about Russia I still carry in my heart. And nobody can take that away from me. And that's the sound of the nightingales in the forest, the landish, the lily of the valley growing in May, the syrian, the lilac in May. The spring in Russia is so precious because we've come through a very long, hard winter. We've waited for a very long time for the spring, especially if we're like Nina from St. Petersburg up in the north. You know, the spring comes very late, and then finally the white nights. The title of my book is The Ice Walk. That's a translation of the Russian word ledokhod, which means when the thaw comes, when the great rivers start to melt in the spring, the ice cracks and breaks up. The Russians say literally that the ice starts to walk, and that period of spring is a very, very precious time. It's a dangerous time because you can drown in the floods, but it's also a time of hope that, you know, summer is not far away. And I used that image of the ice walk as a sort of political metaphor as well, because as we know, Russia goes through periods of thaw, like under Khrushchev, or under Gorbachev and Gorbachev and Yeltsin. And then it goes through periods of very deep, harsh winter, which is what we're going through now. But I carry that experience of the Russian thaw. I saw it, and I know that it can happen again. When you ask me what else I miss rehearsing with Russian musicians that I worked with. I miss my friends, obviously, beloved friends who were there, stuck, silent, not really able to speak freely. I'm fairly sure they're not happy with the situation now with the war in Ukraine. I'm pretty sure they're not. But they've just gone quiet, and I'm quiet as well because I don't want to put them in any danger. And most of all, I miss the laughter, because the Russians were so funny. They had this fantastic black humour. They had this amazing ability to laugh at themselves. And I enjoyed that so much. I laughed not at them, but with them. And now, for some reason, Russia is very kind of serious and humorless. And so I long to welcome back that Russia I know, the Russia that laughs. Efectivamente estoy de acuerdo con eso completamente, porque el humor para los rusos es muy importante y para mí era curioso ver programas de televisión donde los rusos se parten de risa viendo a gente que cuenta chistes. Quiero decir que tú piensas que son serios, y es verdad que son serios. Su imagen es seria, reírse como que no está muy bien visto en Rusia, ¿no? Digamos que... Y sobre todo si era una persona importante, ¿no? Pero claro, el tema del humor es una cosa para ellos central en su vida. Y bien, para terminar, me gustaría que nos hablarais, esto para los intérpretes va a ser un poco inesperado, pero lo vamos a superar, brevemente de vuestros libros, porque uno de los motivos también por el que está aquí es porque han sacado 2 libros. En el caso de Helen, es una reedición, ya lo ha dicho ella, de Ice Walk, que ha salido en 2023, donde aparte de contar su experiencia, añade 2 capítulos sobre Ucrania y sobre Navalny, muy importante, y en el caso de Pilar tenemos este libro que es Náufragos del Imperio, apuntes fronterizos. Entonces, por ejemplo, Pilar, cuéntanos brevemente en qué consiste este libro. Primero que estoy de acuerdo con lo de la primavera de Helen, ¿sí? Y también con el invierno, no es por nada, pero el sonido de la nieve crujiendo bajo los pies de la nieve limpia en Siberia es algo inenarrable. Cuando está limpia. Cuando está limpia, pero por eso estoy hablando de Siberia, ¿no? O sea, o los renos corriendo debajo del avión, o sea, del helicóptero, ¿no? O sea,
A mí el hielo, la nieve y el ruido de la nieve me gusta muchísimo, y eso es invierno. Eso es invierno. Sí. Quiero decir una cosa que me gusta mucho decir. En ruso hay una palabra que hay dos tipos de espacio. Пространство, que es el espacio normal, y простор, que es un espacio sin límites que no tiene fin. Y hay un elemento asociado a ese concepto, que es que cuanto más te alejas, más lejos estás. Quiero decir, cuando tú vas de aquí a Bilbao y tienes siempre la idea del retorno, ¿no? En Rusia no, cuanto más te alejas, más lejos estás. Y eso, por ejemplo, en Siberia se ve. Sí, sí. Se ve espacio inimaginable para un español, es decir... Y magnífico. Y magnífico, eso no sabemos lo que es, si no ha ido a ver eso, ¿no? Un japonés en la vida sabrá lo que es eso. Y los ríos, y los grandes y ríos, los ríos, eso es... de agua, y en verano, o sea, el Volga, bajando por el Volga en una barquita, o sea, o por ejemplo en Samara, en verano, todo verde, súper verde. Y esa grandilocuencia de la que hablaba Pilar, que es que tú vas por Moscú y ves esos edificios que no eres nadie, o sea... Para mí la Rusia auténtica, con perdón de Nina, tengo que decirlo, es Moscú. Eso es una ciudad alucinante. Es una ciudad alucinante. Tú no te imaginas que se pueden construir edificios de esas dimensiones, realmente. Entonces, el Prastor, ese espacio sin límite, es un concepto alucinante. Realmente, y existe. Eso lo puede ver en Siberia fácilmente. No, Bueno, sobre el libro, bueno, nada, simplemente es parte de un trabajo que estaba haciendo. Yo cuando volví a Rusia, cuando volví a Rusia desde Alemania en el 2001, empecé a viajar muchísimo por Rusia también, pero por las otras repúblicas postsoviéticas, y me dediqué a ver qué había cambiado, ¿no? Y cómo se vivían a sí mismos, cómo se vivían a sí mismas las gentes de esos lugares. Escribía notas de viaje, tengo un montón de notas de viaje. Y estaba poniéndolas todas en orden para hacer una especie de puzzle sobre la búsqueda de la identidad en el espacio postsoviético. Pero resulta que con los conflictos entre Ucrania y Rusia tenía tantas notas ucranianas que tenían vida propia y constituían un tema per se. Y como viajé muchísimo por Crimea y por el este de Ucrania, pensé que eso era algo muy particular y único, y reuní todo lo que había, no todo, falta muchísimo, pero sí todas las vivencias de ir por unos escenarios que ahora en parte no son transitables porque son campos de batalla y están minados. Entonces, fui recogiendo lo que la gente me decía. Hay mucha información contradictoria, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero intenté respetar las voces de las personas con las que hablaba, y también hay algunos apuntes personales, no muchos, porque intento quedarme al margen, pero he dejado los apuntes personales, incluso en el caso de haberme equivocado, porque pensé que en algún momento yo pensaba así, y así queda en el momento en que se pensó. He tratado de respetar lo mismo. El trabajo ha sido de unir todo un montón de soportes de información. Los cuadernos de viaje, el ordenador de viaje, el ordenador de la oficina, la grabadora donde grababas cosas que no tenías tiempo de escribir porque ibas en un coche, las notas que cortabas y que no ponías, las entrevistas que no tenías tiempo de escribir porque ibas tan deprisa y pasaban tantas cosas que simplemente no las escribías, ¿no? O sea, o momentos en que incluso estabas hablando con una persona aquí y tenías el magnetofón puesto hacia otra persona allá que no oías porque estabas oyendo al de aquí, ¿no? Y, por ejemplo, es que es increíble lo que las cosas escritas, que no sé ni lo que escribía, yo escribía o guardaba. Y luego, por ejemplo, en el caso este que estoy hablando, de que hablas con alguien aquí y tienes la mano puesta, eso ocurrió en Donbass con una alcaldesa de un pueblo y el gobernador de Donbass. Y cuando por fin pude escuchar a la alcaldesa, y eso fue años después, me di cuenta de que había una noticia fantástica que no había salido en la prensa en ninguna parte, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así. Es decir, que lo de Blow Up, ¿viste la película de Blow Up? Eso de que tú haces una foto y al final
fotografiado un crimen, pero no lo sabes, ¿no? Hasta que empiezas a hacer ampliaciones. Pues para mí era interesante después ver todo esto, porque no controlaba todo lo que había hecho, ¿no? Porque esa era, una cosa que quería decir, que en los momentos yo tengo mentalidad de archivero, en cierto modo, lo diría. Entonces, cuando no había fotocopiadoras y comenzó el Soviet Supremo y todo eso, mi obsesión era conseguir los documentos que se discutían y todo lo que había, y arreglaba con todo, ¿no? O sea, y también había cosas que no he llegado a controlar, ¿no? O sea, porque no controlas todo, simplemente lo guardas y sabes que has de guardarlo. O como fotografiar todos los letreros de Crimea camino del aeropuerto, por 1000 grivnias viaje a Nueva York, porque sabes que no va a volver 1000 grivnias a Nueva York desde Crimea, o McDonald's, o lo que sea, plas, porque sabes que será destruido. O sea, la idea de preservar. Bien, antes de pasar para Helen, creo que habéis comprendido que las dos hablan muy bien ruso, quiero decir, han pasado allí muchos años y no necesariamente es así, porque claro, los periodistas viajan de un país a otro, pero en su caso, de hecho, os conocisteis aprendiendo ruso. Bueno, sí, nos conocimos en Viena, o sea, pero sí fuimos juntas a la asociación, fuimos juntas en Viena a la asociación austrosoviética. Y nos llevaron a un viaje de fin de semana a Moscú. Sí, fue la primera vez que fuimos a Moscú. Well, and I'll just tell you a little bit about my book, The Ice Walk. Just as a woman can only give birth to the child that she's carrying, so an author can only write the book that comes from inside. So The Ice Walk was the book I wanted to write, and it was the only book I could write. A publisher in London offered me a contract to write a book about Russia. And he said, well, we want a chapter on the army, a chapter on the church, a chapter on the role of women, and I thought, oh no, that is not the book I want to write. The book I wanted to write, I took my wedding photograph, and at my wedding there were all sorts of really interesting people. There was a poet who went on to win the Russian Booker Prize for a book called Freedom. There was an icon painter. There was a woman whose father had died in space. He was a cosmonaut, Viktor Patsayev. You probably know of him, don't you? There were many, many interesting guests at the wedding, and what I wanted to do was to take that picture and ask, what happened to these people? Where are they now? And so I published the book myself at my own expense, and I broke even with it. And the book first came out in 2013. By this time, we kind of thought that Russia was merely a normal country, that we were living normally. So I finished the book with a little story about how my husband and I went to a restaurant for dinner, and we had some wine, because, well, we weren't rich, but we could afford that. And I put a full stop. You know, Russia is now living normally. Except, of course, that we were completely naive, because Russia was far from normal. It was a dictatorship where if you opposed the government, you were either in exile or in prison, or you were dead. And so I reopened the book and added a final chapter about the war in Ukraine and the death of Navalny. And that is now where I've put the full stop. And the second edition of the book, updated with that new information, came out last year. You might wonder why there's a fox on the cover and not a bear. Well, two reasons. I didn't want the stereotype of the Russian bear, but also I ended the book with a little Chinese hieroglyph and a little Chinese story about a young, inexperienced fox who is crossing over the thin, melting ice. And if he's not careful, he can fall in and get his tail wet. So that's why there's a fox on the cover.
You can get the book on Amazon. I'm afraid I only had 5 hard copies that I was able to bring with me. Nina has a copy for herself and 1 extra copy, and I'm going to give this copy to Enrique with the request that you share the book, you pass it around. Because in Soviet times, when books were hard to come by, when Russians were reading literature in what was called samizdat, self-published books, books were so rare that you might be given one to read for the evening, and the next day you had to pass it on. I remember my husband got hold of a copy of Master and Margarita, and he had 1 night to read it, and the next day he had to pass it on. I also saw, when I was in Moscow in early Gorbachev times, a handwritten copy of George Orwell's 1984. It had been handwritten in an exercise book, and it had little drawings and maps of Oceania and Eurasia. And again, people were passing it from hand to hand, pass it on. So I'm going to ask you guys to pass this book on. If you can't afford to buy it on Amazon, I understand that. Borrow it and pass it on. Borrow it and pass it on. Be like a Soviet citizen in the early days of Perestroika. Maybe you might have it for a week, not just 1 night. Read it and pass it on. Read it and pass it on until the pages are falling to pieces. So Enrique, I trust you with it. Muy bien, si os parece, vamos a tener que ir concluyendo ya el acto, entre otras cosas porque es que tenemos otro acto a las 8:15 en la Facultad de Traducción, entonces tenemos que desplazarnos hasta allí. Y voy a aprovechar este momento, digo, porque la idea sería dar la palabra al público, pero me temo que es que no vamos a tener tiempo, lamentándolo mucho, o lo intentamos. ¿Queréis hacer una pregunta del público? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hay muchas preguntas. Bueno, tú has levantado primero la mano. Sí. Bueno, tengo una pregunta para cada una, puedo intentar ir rápido. Mi nombre es Juan, para Pilar. Habla mucho de... ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bueno, no, es verdad. La repito yo, sí. ¿Cuál es la pregunta? Vale. Ha hablado de varias estancias en Siberia, en corresponsalía, supongo, desde Moscú, estado en corresponsalía. Y bueno, el espacio, yo estaba en Moscú y sí es verdad, como ha dicho Enrique, que los edificios asombran. Tú te sientes pequeñísimo en esa avenida, al menos comparado con España, que estamos acostumbrados a callejones, ciudades como Granada, que son muy antiguas. Por curiosidad, no sé si tiene mucho sentido la pregunta, ¿afecta en algo eso al estilo de vida, cómo perciben el espacio los rusos? No solo en Siberia, sino en general, que haya tanto espacio disponible. ¿Afecta en algo cómo perciben el espacio los rusos al estilo de vida? Esa es la pregunta. Yo creo que sí que debe afectar, pero no es un tema en el que haya pensado mucho, pero creo que puede ser un elemento que potencie una mentalidad expansiva, ¿no? Como tienes tanto espacio, pues no tienes que aprovecharlo de la misma manera. Entonces, eres dilapidador con el espacio, ¿no? O sea, creo que al sentido del orden, ¿no? El sentido de los límites. Yo diría bueno, es especulativo porque no soy psicóloga, pero creo que influye en una psicología de no tener límites, ¿no? O sea, de que puedes hacer cualquier cosa y colocar las cosas donde te dé la gana, ¿no? Y eso para bien y para mal, ¿no? Pues, normalmente más para mal porque molestas al vecino. Y ya vemos lo que pasa cuando eso se lleva a un extremo, que resulta que te interesa el país vecino y dices mío y me lo quedo. Pues sí, creo que algo así. On the question of space, I'd like to say this. I agree that the nature is very vast and the roads and the buildings are big. But when it comes to living conditions for Russians, the
eternal жилищный проблем, the problem of accommodation. Certainly in the past, and I think even now, very many Russians live in very cramped apartments, in very small spaces. I remember meeting Russians in communal apartments. These are where several families lived in one apartment. Those communal apartments are not so common now, but still people live in high-rise blocks, in tiny little flats, with kids, with pets. And I think that their domestic life is often quite cramped. Y la última pregunta, sí. Yo quería preguntarle a Ana, para la época que escuché que estuvieron allí, ¿cuál fue la sensación de los soviéticos acerca de dos figuras en ese momento tan relevantes como Wałęsa y Juan Pablo II? Es decir, la calle, ¿no? ¿Qué pensaban ellos de estas personas que estaban trabajando para tirar aquello al suelo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué pensaba el pueblo soviético de figuras como Wałęsa y Juan Pablo II? La verdad es que así en global yo no me atrevo a decir lo que pensaba el pueblo soviético sobre Wałęsa y Juan Pablo II. Puedo decir que gente que yo conocía, que era eran liberales o futuros liberales, pues veían en Juan Pablo II y en Wałęsa dos potenciales ejemplos gente que podía ser un modelo para una liberación. Por ejemplo, con Wałęsa el movimiento minero, el movimiento de los huelguistas de Polonia era mirado como una fuente de inspiración, ¿no? Pero luego, cuando los mineros soviéticos, porque sí fueron los mineros soviéticos, de Siberia, de Kazajstán y de Vorkuta en el norte y de Ucrania, en el Donbass, hicieron huelgas, esas huelgas no acabaron en una revolución que cambiara el sistema, como algunos pensaban, sino que les dieron parte de lo que pedían y se acomodaron. O sea, que no llegó a ninguna parte ese tema de inspiración. I'm not sure how much ordinary Russians really knew about what was going on in the rest of Eastern Europe. I don't think they knew about what happened in 1956 in Hungary. A small number of them knew about what happened in Prague in 1968, including Valeria Novodvorskaya and a few brave people who demonstrated on Red Square. But the vast majority of Russians, they were as much victims of the Soviet regime as the people of Eastern Europe were, and I don't think ordinary Russians knew much about it. And my own Russian husband, who's with me now in Budapest, to his great shame, he said he wasn't really very interested in Hungary because he thought it would just be a poorer version of Russia, is how he put it. And only when he started living in Budapest did he understand that, in fact, you know, Hungary is a highly cultured country with a very rich history. And he learnt about what happened in 1956. And he completely changed his attitude to the people he thought of as the little brothers. So that's my experience with ordinary Russians. I mean, educated Russians knew probably, but I'm not sure that ordinary Russians did know very much about it. Bien, pues yo creo que vamos a tener que dar una pena, realmente, pero vamos a tener que dar por concluyendo el acto. Y antes de que cerremos, me gustaría dar las gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al máster de interpretación de conferencias, concretamente a su coordinador, a Ian, aquí presente, a las coordinadoras de práctica, Ana y a Mabel, y por supuesto
a nuestros 4 magníficos intérpretes que nos han permitido disfrutar de esta mesa redonda, que son Álvaro, Alicia, Esther y Héctor. Un aplauso para todos. Por supuestísimo a Nina Crieso, porque sin su mente en ocasiones no sería posible organizar, eso es muy importante, ya lo hemos hablado tú y yo. Así que a Nina un aplauso. Y qué os voy a decir de nuestra interlocutora, que ha sido una maravilla, ha sido un acto único, creo que hemos disfrutado mucho porque esas vivencias en un país en todos los sentidos irrepetible que fue la URSS y después Rusia, que realmente es un mundo diferente, pues realmente contar con experiencias de este tipo es algo, hemos gozado de una experiencia que podéis ver porque la estamos grabando, aquellos que no han podido venir aquí hoy. Creo que ha sido realmente una delicia contar con ella, así que muchísimas gracias a las dos, a Pilar y a Helen por aceptarnos.